Hola, 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 muy buenas tardes. Y vamos a un video más en este transitar por eh, la academia o el bootcamp de Data Science de Desafío LATAM, en el cual vamos a estar desarrollando el desafío manipulación y transformación de datos, parte 1. Y vamos a hacer el resumen. Ya tengo mi notebook listo para entregar y quiero más o menos explicar cómo fue el desarrollo del mismo. Como saben, tenemos un desafío semanal y en este caso, en el módulo de manipulación y transformación de datos, donde nos dan el siguiente ejercicio, el cual consta de dos desarrollos. Y para lo cual me voy a mi Anaconda Navigator, abro mi Jupyter Notebook y una vez que tengo abierto el Jupyter Notebook, tengo abierto acá este Home y algo que nos han enseñado y ya lo comprendo un poco más, tiene que ver con eh, el orden el orden en la estructura en cómo nosotros vamos a desarrollar nuestros notebooks y vamos a manejar la información que tenemos para cada uno de estos proyectos. Bueno, y como ya hemos indicado, al menos en el video anterior, y trato de ordenarme, en el Home, una vez que yo abro mi Home de Jupyter Notebook, tengo una carpeta que se llama Desafíos. Dentro de esta carpeta que se llama Desafíos hay una que se llama Manipulación y Transformación de Datos parte 1 y dentro de ella ya yo tengo mi notebook y tengo los archivos que me pide el desafío debo trabajar. Me dice, para desarrollar este desafío necesitarás los siguientes archivos: incidentes, officers, subjects, y estos archivos ya están acá. Y este clean this job, que es un archivo tipo CSV, también está allí cargado para nuestro desarrollo. Y bueno, yo puedo abrir acá un nuevo notebook, pero voy a abrir mi notebook, el cual ya he trabajado, el cual ya está desarrollado y está listo para enviar. Voy a tratar de explicar un poco qué desarrollé, qué hice. Y bueno, básicamente dentro de al menos mi metodología para presentar mi desafío, tengo lo que es, eh, indico una celda para un espacio para indicar de texto el nombre del desafío, luego por Jairo Bayo y por supuesto mencionarlo la ayuda que yo empleo, que en este caso es Copilot, en el cual yo copio y pego parte de la descripción del desafío, lo que me piden lograr, por supuesto la ayuda del material sincrónico en el momento de que desarrollé las clases y las tutorías en vivo con las sesiones con el profesor y las versiones grabadas y por supuesto el material que hay en las clases y en el aprendizaje, las cuales también tengo descargadas. Entonces, eh, interesante cómo básicamente, y lo tengo expresado en mis conclusiones, básicamente, en este caso la manipulación y transformación de datos con Python, la parte 1, involucra lo que es el conocimiento sobre data frames, eh, cómo armar o crear data frames a partir de tablas de otros tipos de archivos y cómo tomar estos data frames y bajo métodos, algunas funciones y métodos, ahí tengo ciertas dudas, pero si ustedes saben, escríbanlo. No, esos son funciones, no, son métodos. O sí, pueden ser, se llaman funciones o métodos. Pero entre algunos métodos que se nos enseñaron para tomar estos data frames y unirlos en un solo data frame, eh, y luego a partir de allí empezar un procesamiento, una limpieza de datos, tomar datos nulos, tomar datos duplicados, eh, y algunos detalles que voy a ir mencionando. Entonces, en este caso, nos pedían cargar los datos y crear un data frame con cada uno de ellos. Entonces, como ya vimos acá, tenemos el archivo incidentes, officers, subjects, y le pedimos por supuesto, lo primero que hacemos es importamos la librería pandas, import pandas as pd, y luego cargamos los archivos, creamos un data frame incidente es igual a pandas pickle incidents pkl, data frames officers igual a pd, y de esta forma tomamos los archivos y creamos data frames.
y luego mostramos, hacemos un print de cada uno de estos data frames que hemos creado para incidentes, para oficiales y para subjects, y me da de esta forma. Cuando yo le pido a Copilot, Copilot me devuelve este código y yo lo corro o ejecuto, él me muestra cada uno de los data frames que he creado. Como ya sabemos, al menos lo mencioné en la clase pasada, tiene n datos en sus diferentes campos, columnas, pero él me muestra solamente los primeros 5 cuando yo le doy el print head. Y de esta forma, pues ya me muestra que ya están creados mis data frames de incidentes, y mis data frames de officers y mis data frames de subjects. Y luego a partir de ese dato me pide generar una tabla que contenga la unión de las 3 tablas. Y me da un Chinajig y utiliza sufijos para las columnas que se llamen igual usando el parámetro suffixes a pdmerget para unir esto. Entonces cargamos los archivos en los data frames, me da la unión del data frames utilizando el case number como clave, y luego la unión del resultado anterior de los subjects utilizando el case number como clave, y me muestra los primeros archivos de cada tabla con esta condición que ya yo le pedí. Y luego me pide verificar si hay filas duplicadas, y si es así, eliminarlas. Entonces me dice, ¿cómo verifico? Duplicados es igual al data frames merget, que uní, y si hay algo duplicado, mostrar las filas duplicadas, eliminar filas duplicadas, y se verifica que no. Entonces ya yo empiezo a hacer un tratamiento de la data para ver si hay información que pueda estar duplicada y no me sirve eliminarla. Lo llaman limpieza de datos, y no solamente trata de ver si hay eliminar filas. Recuerden, esto lo estoy diciendo yo desde mi autoaprendizaje, desde el aprendizaje que me están dando a través de la plataforma y de cómo yo lo entiendo. Por supuesto, si hay alguna observación, no tengan miedo, y más allá de criticar, generen su aporte. Entonces, luego de ver si hay filas duplicadas y eliminarlas utilizando algunos métodos y funciones, vemos cómo me muestra la celda. Me pide, me dice cuántos sujetos de género F femenino hay en el data frame resultante, y me dice que el GIN utiliza el método valueCounts sobre la columna. Entonces, utilizando el método valueCounts me da el código para una respuesta del número de sujetos de género femenino 20, y luego me hace una consulta. Ya empezamos no solamente a trabajar los datos, sino a tratar de ir sacando algo de información, y quizás el ejemplo sería como que tratando de desenredar, ya que viene diciembre, este ejemplo, esta bola de luces navideñas que viene representando la forma en que las empresas, algunas de ellas hoy día, siguen tratando sus datos a través de diferentes tipos de archivos, y te dicen, ya mira, aquí tienes esta bola de luces enredada que son los datos de N empresa, y tú como Data Science tienes que decir, ahora ¿cómo lo desenredo? Bueno, entonces mi algoritmo dice, tomar la bola de luces enredada, tratar de buscar un extremo, ver el volumen, tomar el extremo e irlo pasando y irlo poco a poco. Esto es un ejemplo, diría, abstracto, pero si yo tomo esta bola de luces enredada, este juego de datos que tienen algunas empresas, y yo empiezo a aplicar ciertas cosas, a tomar el dato, a procesarlo, a limpiarlo, a ordenarlo, a generar algunas tablas, es como que si yo lo estuviese desenredando, y poco a poco yo voy a poder ver cuál es la estructura que tiene, si es una estructura que tiene algún orden lógico, o si es una estructura random, o si la impusieron, y si a lo mejor empezó ordenada y determinados pasos de diferentes personas que trataron esos datos la desordenaron en el camino. Anyway, de cualquier forma, es tomar este conjunto de datos y empezar a desenredarlo y decir, ya, y cuando yo empiezo a verlo ya, yo eh, evalúo qué datos puedo extraer. Y eso me pasó con este ejercicio cuando de repente entiendo de qué iba la data, y luego al final me pide generar una tabla pivote que muestre las filas en género del oficial en las columnas. Se genera una tabla pivote, me muestra la tabla y me dice el género de los sujetos femeninos y masculinos, género femenino, y me da los ciertos datos, y luego me pide analizar esta información, y me doy cuenta que es una información que se extrae
de data de índole de una comisaría policial o algo por el estilo, donde los incidentes, el número de casos, la fecha, la locación, el estatus de los sujetos lesionados, no lesionados, otros, shot and miss, viene siendo como no sé, disparos en miss, en pérdida, o en disparo y desaparición. En el sujeto de armas, handgun, shotgun, desarmado, handgun, armas, disparos. Los sujetos Corey James LM, Salinas Nick LM. Empiezo a revisar los datos y me doy cuenta que se trata de datos policiales. Luego, algunos datos que presentan y trato de entenderlo. Y llego a la conclusión de que con esta información que se extrajo y que nos dieron para el ejercicio y las tomamos, al final se pudo sacar algo, se pudo trabajar. En este caso, si había número de filas duplicadas, se eliminaron, etcétera, para llegar a la conclusión de, dependiendo de cuántos géneros femeninos, cuántos oficiales femeninos habían, quizás relacionados a ciertos casos, y en la medida que tú comprendas más la información que tienes, pues les vas a sacar más provecho a esta información. En este caso, bueno, para el ejercicio buscaron estas tablas relacionadas a oficiales, a sujetos y algunos casos que quizás por el tema de que viene en inglés es un poquito más difícil de entender, pero ya te va dando ciertas luces de cómo poder transportar este ejercicio y llevarlo a un caso de la vida real, donde por ejemplo hay empresas que la jefe de recursos humanos tiene una tabla con un identificador, un root, el nombre de la persona, fecha de ingreso, etcétera, etcétera. Y quizás viene el prevencionista y le pide esa misma tabla para él sobre esta tabla de empleados empezar a trabajar dotaciones, entregas de PP, charlas, capacitaciones e incidentes. Y donde quizás el jefe de la empresa pide a la jefe de recursos humanos, dame el listado de las personas que han faltado o que tienen algún tipo de incidente dentro de la empresa, llegadas tarde o que quizás merezcan algún reconocimiento. Y yo ya tengo 3 tipos de tablas, es como yo puedo tomar para analizar los datos de esta empresa y pedir estas 3 tablas, crear data frames, unirlos, limpiar los datos, ver si hay campos vacíos, ver si hay campos duplicados y en función de eso ya empezar a analizar cuál es el empleado que ha tenido más incidentes, cuál es la obra que ha tenido más incidentes, cuál es el empleado que tiene más faltas en la empresa y así. Este ejercicio me dio a entender con la aplicación de Python para el procesamiento y análisis de datos de manera muy, digamos, somera, muy superficial, cómo poder tratar estos datos. Y al final creamos una tabla pivote que muestra los géneros y en función de eso ya lo que queda es entrar, dirían aquí en chilito, a picar, a tomar esos datos, a observarlos, a analizarlos y ver qué tipo de informe pudiesen presentar. Y luego hay un archivo similar, la continuación del ejercicio con archivos similares donde a partir de un archivo CSV me piden, y volvemos a lo mismo, se repite otra vez. Entonces el algoritmo para desarrollar estos ejercicios es cargar los datos en un data frame. Se cargan los datos en un data frame importando pandas, SPD, importo la librería pandas, cargo el archivo CSV y creo un data frame con ello. Una vez creado el data frame, lo proceso de tal forma que le digo de acuerdo a la lista de valores como nulos y le doy la condición y ahí nuevo hint utiliza el método replace para reemplazar los valores indicados por np.num. Entonces importo pandas e importo a numpy, pandas as pd, a numpy as np, cargo los archivos, se crea un data frame,
defino los valores que ya me los dieron y reemplazo los valores. Y luego hago un print con este head y ya sabemos, nos muestra los primeros 5 valores. Y ya yo tomo la data, la cargo, genero un data frame y empiezo a ordenar los datos. Luego me pide eliminar las filas con datos faltantes y utilizo el método dropNet. Utilizando este método y luego con los resultados me piden a partir de la columna salario estimado, generamos 2 columnas y para ello utilizo el método apply sobre la columna y voy desarrollando esto y aquí tengo ya los resultados y me da esta información, me llama la atención y le pregunto a Copilot y Copilot me dice, esto es un mensaje de advertencia, que es en un caso cuando trabajas en conjunto DataFrame y Panda, no es un error grave, pero es una advertencia de que estoy intentando modificar una vista a un DataFrame en lugar de una copia completa. Y por supuesto me da un código para intentar resolverlo y ante las nuevas advertencias me da otras nuevas formas de cómo solucionarlo y lo indico, mira, me dio esto y a su vez me da un nuevo método que no lo habían explicado y quizás a lo mejor no era necesario, pero conforme yo avancé dentro de este desafío, me salieron estas circunstancias y con ayuda de Copilot la pude ir resolviendo. Nuevamente, y yo indico, me sigue indicando el mismo problema anterior y me da un ajuste, un código para solucionarlo. De igual forma, importando Panda, importando NumPy, cargando los datos a archivos CSV y convertirlos en un data frame, definiendo los valores, reemplazando valores, eliminando filas, con una función para crear el salario mínimo y se define una función. Luego se crea una nueva función, se aplican estas funciones y se hacen los print de los head con los resultados y ya no hay advertencias. Y bueno, ahora me piden realizar una recodificación de la columna size con los valores de la siguiente tabla y utilice el reemplazo como y ver la tabla de PDF que básicamente es esto. Y me dice realiza la modificación de la columna size de esta columna donde yo le digo de acuerdo a la columna tamaño de 10.000 más empleados, esos son mega empresas. De 5.000 a 10.000 empleados son grandes empresas. De 1.001 a 5.000 empleados son medianas empresas y así. Y donde no tengo la medida o la medida desconocida, empresas sin información. Con esta condición me piden realizar la modificación. Y le digo esto a Copilot y Copilot me dice, perfecto, vamos a realizar la recodificación de la columna size utilizando un diccionario de reemplazo y método replace. Y con eso obtenemos la medida de la cantidad de empresas que hay por tamaño. Me dice empresas medianas, 0, 32 empresas medianas, 38 microempresas. Me da un resultado que ya yo puedo empezar a picar, empezar a analizar. Ah, ya, mira, tengo de empresas, porque las ordené con la información que se indicó anteriormente, y puedo ya tener un panorama de las empresas con la cantidad de empleados y cómo se clasificaron. Y finalmente me pide generar una tabla pivoted que muestre el salario estimado mínimo. Y el resultado es el tamaño de la empresa sin información, entre tanto y tanto, con salario estimado máximo y salario estimado mínimo. Y ya con esta información, indiqué, de esta forma logramos como resultado una tabla pivote que muestra las empresas y los salarios estimados máximos y mínimos. Conclusiones. Encontré este desafío más que interesante, uno con propósito, es decir, la primera parte tenemos un algoritmo de cómo podríamos trabajar el análisis de datos, es decir, me dan varios archivos relacionados a estadísticas policiales y me piden hacer un data frame de cada archivo, luego generar una tabla que contenga la unión de las 3 tablas, con ello empezar la limpieza de datos, ver si hay filas duplicadas, si es así eliminarlas, luego buscar sujetos de género femenino en el data frame,
Luego, contabilizar el número de casos donde exista sospecha de que sea mujer y generar una tabla pivote que nos permita analizar los resultados. Si se me va un error ortográfico por allí, aunque trato de ser cuidadoso con ello, es normal, pues no hay algún corrector. Anyway, sorry por eso. Genera las dudas, analizar. Veamos. La forma correcta es analizar con Z. Ya, perfecto. No sé si les pasa, pero a veces leo cosas y me hacen ruido. Y visualmente seguramente mi cerebro ya cansado, jefe, dice, ya, ahí hay algo, revíselo. No luce bien. ¿Dónde estaba? Analizar. Y claro, me hizo ruido cuando lo vi y seguramente. Corregimos. Nos permite analizar los resultados y presentar nuestras apreciaciones en función de los datos obtenidos. Apreciaciones. Apreciaciones. Sí, está bien. Luego el segundo ejercicio me sigue dando un algoritmo de cómo trabajar los datos, cargar los datos, construir data frames, limpiar y ordenar los datos, buscar los datos nulos conforme una lista de valores, utilizando el método Dropna para eliminar los datos faltantes, generar una columna a partir de los datos, otra con método Apply. Allí surgió la advertencia de que se estaba intentando modificar la vista de un data frame en lugar de una copia completa. Y a partir de eso ver cómo solucionar el código para obtener los resultados esperados. Ir modificando columnas, generando una nueva tabla, modificando columnas y generando una tabla pivote con datos que me permitan realizar análisis y observaciones con base en los datos que cargué, construí, limpié y ordené y generé. Y de esta forma ya se cierra el desafío. Pero más allá de cómo, en mi caso, utilizo Copilot, utilizo el Jupyter Notebook que saco del Anaconda Navigator, con la información que me han dado los tutores, con la aplicación de algunos métodos, entendiendo qué opera, cómo opera un notebook de Python, empleando las ciertas librerías que me ayudan a hacer esto. Es decir, te dan herramientas y ya importante también es entender, ya, ¿y qué hago yo con esto? Si soy un data science, bueno, es llegar a determinada empresa, entender, conocer el negocio, ver qué hacen, qué operan, cómo funcionan, cómo manejan sus datos, cuál es la arquitectura de estos datos, cómo los archivan, son ordenados, no son ordenados, y cómo emplear ese tipo de herramientas para sacarle el mayor provecho a la información que quizás ellos tienen, y decir, oye, ¿sabes qué? En el peor de los casos, mira, tienes una buena arquitectura de datos, están muy desordenados con los datos, cuesta sacar la información a esos datos, versus una empresa que quizás ya tiene los datos muy ordenados, muy estructurados, y aplicándole este tipo de algoritmos de tomar el dato, procesar el dato, hacer data frame, que es al menos lo básico que nos están enseñando, pero lo básico que es la base para lo que nos van a enseñar luego. También entender qué es lo que podemos hacer con todo esto y por supuesto procesar, trabajar de mejor forma y al final generar algún tipo de informe, observación, análisis, apreciación que permita más que comprender más el negocio, comprender los datos que se están generando y quizás tomar decisiones, acciones, correcciones para llevar a esa empresa al siguiente nivel. Hasta aquí el video, espero que haya sido de utilidad, al menos lo va a ser para mí dentro de este repaso que he hecho y quizás más adelante me permita compararme pues mis competencias conmigo mismo. ¿Qué clase de data science soy hoy día y qué clase de data science puedo ser en el futuro? Chao.